provocar que nuestro tratamiento endodóntico fracase. Tenemos otros casos. Y bueno, Rubach en el 65 nos dice que el 45% de los conductos accesorios van a estar localizados en la región apical. Por eso es importante que trabajemos perfectamente esta zona al momento de hacer el tratamiento de conductos radiculares. Goodman en el 78 nos describe que el 28% se encuentran a nivel de la furcación y el 10% los vamos a encontrar en la superficie lateral de la raíz. Y todos estos nos pueden comunicar con el periodonto y nos pueden provocar lesiones. También los túbulos dentinarios pueden provocar que se comunique la pulpa a través del periodonto. ¿Cuántas veces hemos encontrado casos así? Y desafortunadamente no les damos a este tipo de fracciones o de caries radicular, no le damos la importancia adecuada. Pensamos a veces, está la dentina esclerótica, no urge tanto tratarla, etcétera, etcétera. Recordemos que la dentina está compuesta por los túbulos dentinarios y dentro de los túbulos dentinarios están las terminaciones odontoblásticas que van directamente a la pulpa. Entonces, ¿qué pasa si yo no doy tratamiento a las afracciones, si no doy tratamiento a estas erosiones, estos desgastes que hay en los dientes? Pues tarde o temprano va a haber comunicación con la pulpa y entonces voy a tener un diagnóstico pulpar. El mismo tratamiento periodontal, a veces los periodontistas, ¿no? Decimos que el raspado y el listado radicular, el objetivo es obtener una superficie limpia, lisa y dura, ¿no? Pero a veces exageramos en el tratamiento y eliminamos parte del cemento radicular y logramos exponer los túbulos dentinarios y también esta es una vía de entrada muy importante para la comunicación periodonto con pulpa. Y bueno, estos surcos palatogingivales que no son muy comunes, aquí sí les voy a presentar fotografías de libros porque en los 28 años que tengo de experiencia no he tenido un caso de un surco palatogingival, sin embargo es importante mencionarlos. Estos surcos son alteraciones del desarrollo de los incisivos del maxilar superior. Los incisivos centrales. Y aquí nos presentan una clasificación de estos surcos. Tenemos el grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la longitud radicular a la que abarquen. Estos surcos son muy importantes porque tanto periodontalmente como endodónticamente nos pueden dar algún problema, debido a que al acúmulo de bacterias en esta zona migran hasta donde se encuentra el surco y periodontalmente nos van a provocar algunos defectos angulares en esa zona. Aquí lo tenemos periodontalmente, podemos tener bolsas periodontales en este sitio y si detectamos estos surcos en esta zona, muy probablemente sea necesario hacer algún procedimiento quirúrgico periodontal para poder trabajar este tipo de problemas. Y endodónticamente también nos afecta porque puede haber túbulos dentinarios expuestos, podemos tener algunos forámenes de algunos conductos laterales que entren por aquí. Este autor en el 2003 nos dice que el 0.25% de los dientes que se examinaron tenían un surco palatogingival que se extendía hasta el ápice de la raíz. Que tengamos este tipo de malformación dental cuando estamos haciendo nuestro diagnóstico. Y bueno, además de este tipo de aberraciones, pues bueno, podemos tener comunicaciones pulpares con periodonto, pues con algunas iatrogenias o algunos accidentes que nos llegan a suceder durante el tratamiento de conductos, como las perforaciones o las obturaciones que he llegado a ver ya más de 3, hacen obturaciones periodontales. Además de las fracturas que se pueden presentar. Por ejemplo, este es un caso. Aquí quiero aprovechar este caso para hacer énfasis en la importancia de la angulación de las radiografías.
Este caso, cuando nosotros vemos ensanchado ya el ligamento periodontal, yo a los alumnos siempre les decía, observen el ligamento periodontal, observen bien la estructura, vean si llega hasta el ápice del diente y vean, por ejemplo, aquí en este caso está muy ensanchado. Ya cuando yo encuentro ensanchamiento del ligamento periodontal a este nivel, lo primero que tengo que sospechar es de una fractura. ¿Qué sucede cuando cambio la angulación de la radiografía? Pues aquí veo la fractura, ¿no? Este paciente llegó con un tracto sinuoso y, bueno, aquí hicimos la fistulografía y aquí podemos observar con el cambio de la angulación, vemos la fractura. Bueno, definitivamente, pues a veces casos como este, pues no se pueden mantener en boca. Lo más conveniente es quitarlos y quitarlos a la brevedad posible, porque si no, lo único que va a suceder es que se va a seguir perdiendo hueso en esta zona. Incluso pueden llegar a afectar a los dientes vecinos en cuanto al soporte periodontal. Entonces, esta parte es importante explicárselas a los pacientes. A veces los pacientes nos dicen, no, es que sabe que déjemelo, no lo quiero perder porque voy a esperarme a ver qué tratamiento se puede hacer. Sin embargo, pues bueno, las recomendaciones, yo siempre les digo a los pacientes, aquí lo único que va a suceder es que se va a perder más hueso y es mejor quitarlo, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que diferenciar cuando se trata de una periodontitis marginal o cuando se trata de una periodontitis retrógrada. Vamos a ver a continuación lo que es la influencia de la patología pulpar dental sobre el periodonto. Gráficos e histopatológicos en forma de destrucción ósea y acumulación de células inflamatorias. La podemos observar como un ligero ensanchamiento o una zona radiolúcida a nivel periapical o incluso perirradicular. Me regreso un poquito a hablar de diagnóstico. La necrosis pulpar nos va a producir la gangrena. Esto, si sigue evolucionando, nos va a dar origen a una periodontitis apical aguda que va a desencadenar en un absceso entorveolar agudo, o puede desarrollarse una periodontitis apical crónica, formándose un granuloma periapical, el cual se puede agudizar y formar un absceso, o se puede formar también un quiste periodontal apical, el mismo también se puede agudizar y formar un absceso, y a su vez pues puede un trayecto sinuoso, ¿no? Como se le llama ahora. La periodontitis apical aguda puede ser primaria cuando no tenemos aparentemente ningún cambio radiográfico, o puede ser secundaria cuando el paciente nos llega con absceso y radiográficamente podemos observar alguna radiolucidez en el sitio. Esto es lo que conocemos como un absceso fénix. Todas las toxinas bacterianas que atraviesan el foramen apical pues van a provocar inflamación del periodonto y se va a traducir en dolor. El dolor característico, como ya todos lo sabemos, pues es el dolor al morder o dolor a la percusión. Esto nos habla de que está inflamado el ligamento periodontal. La periodontitis apical aguda puede tener 4 cursos. El primero de ellos es que puede evolucionar asintomática, solita se resuelve, el paciente ya no le duele y eso es lo mejor que nos puede suceder. O puede evolucionar a un absceso o se puede hacer un trayecto sinuoso, o evolucionar a la cronicidad y estar así por mucho tiempo hasta que se haga el hallazgo radiográfico de la lesión y entonces, cuando se encuentran, pues entonces ya se decide dar algún tratamiento. La periodontitis apical crónica es la inflamación persistente del periodonto de origen endodóntico. Vamos a tener un infiltrado de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos en la zona.
Y de manera general se considera que la vitalidad pulpar se pierde cuando la lesión periodontal alcanza el foramen apical, deteriorando la circulación sanguínea de la pulpa. Nosotros como endodoncistas sabemos perfectamente que el foramen apical la mayoría de las veces no coincide con el ápice radiográfico. Entonces debemos estar muy pendientes cuando tenemos este tipo de imágenes. Aquí, por ejemplo, tenemos un defecto angular periodontal. Tenemos que estar muy, muy pendientes de esta zona, a ver si hay comunicación o no con la pulpa. Bueno, ya revisamos que es la parte del diagnóstico y ahora lo más importante, vamos a ver lo que es el tratamiento. En esta parte siempre fui muy enfática con los alumnos, o sea, no podemos establecer un tratamiento cuando no sé qué es lo que tiene el paciente. Es muy, muy importante y sobre todo hablando de lesiones endoperidontales, que sepamos cuál es el origen de ese padecimiento para que sepamos cuál es el tratamiento que le vamos a dar. Si yo no sé o no he determinado cuál es el origen, pues entonces citaré al paciente otra vez y citaré al paciente otra vez para poder establecer exactamente el origen y poder tener un diagnóstico para poder dar el tratamiento. No puedo dar el tratamiento si no tengo determinado cuál es el diagnóstico, qué ocurrió primero. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, porque obviamente del tratamiento pues va a depender el pronóstico. El objetivo pues siempre es mantener los dientes en boca el mayor tiempo posible. Entonces, si yo no proporciono un tratamiento adecuado, pues entonces el pronóstico se me viene abajo. Y bueno, las lesiones endoperidontales pues tienen síntomas clínicos comunes. Uno de ellos es la sensibilidad a la percusión. A mí me enseñaron en la escuela, tienes que hacer percusión vertical. Si es positiva, pues entonces el problema es endodóntico. Y si la haces lateral y es positiva, el problema es periodontal. La realidad y la experiencia clínica me ha enseñado que esto no es cierto. Sí me habla de que cuando yo hago percusión y resulta positivo, hay presencia de lesión perirradicular, pero yo no puedo determinar el origen solamente con esta prueba. Esta prueba es muy importante y es el mejor indicador de que tenemos una lesión periapical importante. Sin embargo, no puedo determinar cuál es el origen solamente con la sensibilidad a la percusión. También tenemos que evaluar lo que es la inflamación. A ver, determinar a qué nivel se encuentra esa inflamación para poder determinar si se trata de un problema endodóntico o si se trata de un problema periodontal. Las lesiones endoperidontales son de carácter inflamatorio que comprometen simultáneamente a la pulpa dental y a las estructuras del periodonto de inserción. Existen infinidad de clasificaciones. Sin embargo, la que yo aplico en la clínica, la que a mí me ha funcionado y la que me gusta siempre utilizar es la de Simon Glicky-Frank en 1972. Ellos hacen esta clasificación de lesiones endoperidontales considerando el agente etiológico y consideran el agente etiológico, el tratamiento y el pronóstico de lesiones. Entonces, por eso a mí siempre me ha funcionado con todos los tratamientos que hago en la clínica. Me han resultado bastante bien cuando aplico esta clasificación. Ellos nos dicen que hay una lesión endodóntica primaria. La lesión endodóntica primaria, pues es la que conocemos como de rutina, cuando hay necrosis en la zona, se filtran las bacterias y me empiezan a provocar destrucción periapical en la zona. Se trata entonces de una lesión endodóntica primaria. Nos dicen que hay una endodóntica primaria periodontal secundaria cuando todas estas aquí tuve una lesión endodóntica primaria, se filtraron hasta acá y empiezan a circular y empiezan a provocar inflamación a nivel del periodonto. Entonces tengo una lesión endodóntica primaria, periodontal secundaria. La lesión periodontal primaria pues es la periodontitis crónica que conocemos tradicional, por así llamarla, en donde empezamos a tener pérdida de los tejidos de soporte a nivel de la cresta ósea y empieza a haber migración de la zona.
Lesión endoperiodontal, periodontal primaria, endodóntica secundaria es cuando ya tenemos esta destrucción periodontal inicial y se logra alcanzar alguno de los forámenes apicales o algún conducto lateral y empieza a haber contaminación de los conductos radiculares. Y las lesiones combinadas o verdaderas son esas lesiones que no sabemos exactamente qué sucedió primero, si primero hubo la lesión periodontal y luego fue la endodóntica o fue la endodóntica primero y luego la periodontal. La realidad es que es muy, muy difícil determinar cuando tenemos una lesión combinada o verdadera cuál fue el origen de esa lesión. Pues Ingle en el 87 nos recomienda 3 pruebas diagnósticas para determinar ese origen de las lesiones endoperidontales. Recordemos que es muy importante que nosotros establezcamos el origen de la lesión para que podamos dar el tratamiento adecuado. Ingle nos dice que la prueba radiográfica es muy, muy, muy importante. Yo les decía a los alumnos, lo mejor que nos puede pasar es que el paciente llegue con un tracto sinuoso, con una fístula. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a poder hacer este tratamiento que se llama fistulografía y entonces voy a poder observar radiográficamente cuál es el origen de la lesión. Les voy a presentar este caso. Este es un caso de un paciente al cual ya se le había hecho cirugía periapical. Aquí podemos ver la cicatriz de una incisión Oshenbein que se le hizo. Y me regresa a los 2 años. Oye, doctora, sabe que yo había estado muy bien, pero otra vez me volvió a salir el absceso. Entonces ya desde aquí dice uno, o sea, fracasó mi cirugía periodontal. Si tomamos radiografía, no podemos observar mayor cambio. Podemos ver aquí el corte apical. Sin embargo, cuando se le hace la fistulografía, podemos observar que el origen de la lesión pues es periodontal y no es endodóntico, ¿no? Entonces, me puedo estar tranquila de que la cirugía que trabajé está bien. Y lo que sucedió es que hubo una fractura radicular del diente lateral. Entonces, aquí ya desde que yo veo que el origen de la fístula no es endodóntico, ya empiezo a tomar otro tipo de acciones. Este es otro caso. Mil disculpas por la fotografía. Yo sé que uno no debe pedir disculpas, pero no hay otra fotografía. Y este es muy importante porque lo que les quiero mostrar es que a nivel de los premolares se observa el tracto sinuoso. Es una paciente que me mandaron porque ella le habían propuesto ya la cirugía periapical de los premolares, le hicieron tratamiento de conductos, le habían propuesto la cirugía de los premolares, pero cuando yo observo las radiografías, lo que siempre decía, observen el trayecto del ligamento periodontal. Aquí se ve muy claro y se ve justamente dónde termina a nivel apical. Entonces, cuando tenemos estas imágenes donde yo puedo observar el ligamento periodontal a nivel apical, definitivamente no es el origen del problema. Y bueno, repito lo mismo, cuando lo mejor que me puede pasar es tener un tracto sinuoso, porque entonces hago la fistulografía y resulta que el problema era el canino. Cuando le digo a la paciente, ¿sabe qué? El problema no está en los premolares, está en el canino. Pues la paciente no me podía creer. Se realiza el tratamiento de conductos. Esto que ustedes observan aquí es Vitapex. Ahorita vamos a ver cómo fue la técnica que me enseñó mi maestro Ceballos. Cuando yo entré a la especialidad de endodoncia, me asignan trabajar con el doctor Ceballos. Y él me decía, no, instrumentalo y es un cochinero en el hueso con el Vitapex hasta que se le quite bien la infección, hasta que se le quite bien el aumento de volumen, ya lo vamos a obturar. Y pues yo aprendí a hacer eso, a hacer este cochinero en el hueso para que tuviera buena evolución y efectivamente la mayoría de los casos han tenido buena evolución. Este es otro caso en el cual tenemos una fisura mesiodistal
eh, de una paciente y luego amiga mía, ¿verdad? La que recogía a los niños en la escuela. Eso es súper importante, no puede uno quedar mal con ellas. Entonces, pues bueno, esta fisura yo la traté de trabajar conservadoramente, no se pudo, siguió con sintomatología, se le hizo tratamiento de conductos. Sin embargo, yo me voy de vacaciones y le toman impresión para endoposte. Me habla, oye Jenny, sabes que tengo otra vez aumento de volumen, la reviso y pues al momento de hacerle la fistulografía, digo, pues déjame ver, digo, porque la endodoncia quedó bien, pues entonces ya podemos ver, aquí podemos ver la punta de la gutapercha, cómo se va a nivel periodontal. Digo, no, es que esto no es fracaso del tratamiento endodóntico, esto es periodontal. Y pues efectivamente al retirar la obturación temporal, pues ya vemos que la fisura ya no era fisura, ya era fractura. Definitivamente se perdió el diente, pero pues como se trataba de quedar bien, pues bueno, ya conseguimos que le pusieran su implante y sin problema. La segunda prueba que nos recomienda Ingle es la prueba de sensibilidad pulpar. Pues esta prueba ya nosotros como endodoncistas la sabemos trabajar bastante bien. Y pues era aquí donde entraba yo en dilema, ahí en la unidad de especialidades odontológicas, cuando a mis alumnos de endodoncia les mandaban los pacientes que les iban a hacer cirugía periodontal a que les hicieran tratamiento de conductos. Entonces yo siempre los frenaba, les decía, ¿ya hiciste pruebas de sensibilidad? Sí. ¿Responde o no responde? Sí responde, no haces endodoncia. ¿Por qué? Porque está vital. Un diente vital lo vamos a mantener vital. Y de verdad que se los digo y se los comparto con la experiencia que tengo. Eh, es más importante mantener a las células vivas de donde las tengamos, del periodonto, de la pulpa, para poder obtener regeneración de los tejidos, que si definitivamente nada más porque el periodoncista, yo les decía a mis alumnos, nosotros no somos la chacha del periodoncista, ¿eh? O sea, nosotros también tenemos que hacer diagnóstico. Si este diente está vital, este diente me lo dejas tal cual como está, haces tu cirugía y después vemos qué es lo que pasa. Y la verdad es que a lo largo de los años, o sea, no he visto que pase absolutamente nada. Las regeneraciones tisulares guiadas que he hecho cuando no he hecho tratamiento de conductos están bien, evolucionan bien y sin problema. Entonces, este es un consejo que yo les doy. Si estamos demostrando que hay vitalidad pulpar, no hay necesidad de hacer tratamiento de conductos solamente porque el periodoncista cree o supone que va a alcanzar el foramen apical. Y la tercera prueba que nos recomienda Ingle, pues es el sondeo periodontal y un examen radiográfico completo para que podamos evaluar perfectamente todas las estructuras, cómo se encuentran, etcétera, etcétera, y poder tener un diagnóstico más certero. Ahora vamos a hablar un poquito de las lesiones en furcación. Clasificaciones de lesiones en furcación hay muchísimas, pero particularmente las que a mí me sirven para estos tratamientos es esta de Ham y colaboradores en 1975. Este tipo de sondeo se hace con una sonda tipo Neighbors y solamente nos da tres clasificaciones, la 1, la 2 y la 3. En la 1 penetra un tercio, esta sonda viene coloreada de negro, entonces si penetra el primer tercio de la sonda es una furcación grado 1, si penetra los 2 tercios de la sonda es grado 2 y si penetra los 3 tercios de la sonda entonces es grado 3. ¿De qué me va a servir saber si tengo una furcación grado 1, grado 2 o grado 3? Pues precisamente la predictibilidad del tratamiento que yo le puedo dar a esa furcación. Si yo todavía mantengo la pared lingual de este diente o mantengo más de 2 tercios de hueso a este nivel, el poder regenerativo en esta zona es bastante amplio y bastante predictivo. Entonces, generalmente en este tipo de furcaciones está indicado hacer procedimientos de regeneración. En furcas grado 2 igual podemos hacer procedimientos de regeneración. Ya en furcas grado 3 ya no es muy recomendable hacer procedimientos de regeneración, pero existen otro tipo de tratamientos periodontales como la tunelización
o incluso si tengo buen soporte periodontal radicular, puedo hacer incluso la premolarización sin ningún problema con buenos resultados. Otra clasificación en el 84 nos hablan de las lesiones de furcación, pero ellos se enfatizan en lo que es la pérdida vertical del hueso. Nos dice que es grado 1 cuando se encuentran justamente en la entrada de la furca, grado 2 cuando se encuentran a 2/3 de la furcación y grado 3 cuando la furcación se encuentra completamente expuesta. Y nos sirve exactamente para lo mismo, para saber qué tipo de tratamiento puedo emplear cuando tengo este tipo de defectos de furcación. Y aquí están los tratamientos. ¿No? Si tienes una furca grado 1, puedes hacer raspado y alisado radicular o incluso la odontoplastía con buenos resultados. En la furca grado 2 puedo realizar regeneración tisular guiada o una tunelización. En grado 3, tunelización, endosección o premolarización para poder tener un pronóstico a mediano o largo plazo. Y bueno, les voy a presentar aquí algunos casos. Este es un caso de una perforación. Este es el caso de un compañero cuando está haciendo, esto es clásico, yo creo que nos ha pasado a todos, están poniendo desobturando para el endoposte y pues se van ligeramente por un ladito, ¿no? Entonces, pues aquí lo que hicimos fue sellarlo con MTA. A los 15 días la evaluamos, la paciente asintomática, pero sin embargo observen que todavía se ve ensanchamiento del ligamento periodontal. Esta parte de observar, mi maestra Pati Vargas, maestra de la UNAM de periodoncia, siempre nos decía, jóvenes, la encía les habla, el periodonto les habla, véanlo, escúchenlo, o sea, observen todas las estructuras para que puedan determinar qué es lo que está pasando en ese sitio. Entonces, aquí observamos ensanchamiento del ligamento periodontal. 3 meses después, aquí sigue el MTA, esto no me preocupa, y ya observamos que ya hay trabeculado óseo en la zona, entonces podemos decir que ya hay éxito del tratamiento. Le digo, amiguito, pon tu endoposte por otro lado, porque aquí ya no vas a poder tocar. Colocan el endoposte en otra raíz y listo. Aquí tenemos otro caso en el que ya teníamos una lesión perirradicular bastante considerable. O sea, cualquiera que viera esto dijera, ay, pues quítaselo y ponle un implante. Si he estudiado periodoncia y luego estudié endodoncia, lo más es indicar una extracción y después restaurar ese espacio, pero siempre me han gustado los retos y creo que hasta ahora lo he hecho bastante bien. Bueno, se le hace el tratamiento de conductos. Hacemos el reguero o el cochinero con el Vitapex o con el Ultrapex. En esta zona no me preocupa que se extienda hasta incluso con casos que están comunicados con senos maxilares, se puede extender sin ningún problema. Lo único que la advertencia que le doy al paciente es que va a arder un poco, porque sí, cuando uno inyecta el material, hay ardor. Y pues normalmente se les lleva su seguimiento radiográfico. Los pacientes evolucionan asintomáticos. Y pues mientras evolucione asintomático podemos decir que es éxito del tratamiento. El problema, como en todos lados y como en todas partes, es que pasan los meses y el diente no se rehabilita, o el sellado coronal no se asegura como debería de asegurarse. Entonces, mientras no podamos erradicar esa parte de venderles la cultura a los pacientes de decir, ok, voy a hacer el tratamiento de conductos, pero tiene que rehabilitar con corona o con lo que se tenga que rehabilitar su diente, porque si no, pues no tiene caso, mejor le quitamos su diente. Aquí tenemos otro caso, observen, todo esto es el Vitapex que se infiltró en la zona. Con el paso del tiempo, normalmente 2 o 3 meses, esta zona, lo que se extruye en el hueso se reabsorbe. Y generalmente los pacientes evolucionan bien asintomáticos.
tenemos otro caso con la medicación con el Ultrapex. Este es otro caso, también una paciente traía aquí un endoposte. Sin embargo, aquí observamos el ligamento periodontal y no se veía tan ensanchado, pero sí existía una perforación a este nivel. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Pues fue retomar el conducto radicular, se hizo el retratamiento, se hizo el sellado con el MTA. Y pues son los pacientes que luego se pierden, que les dice uno, pues venga en 3 meses, venga en 6 meses y se pierden, ¿no? Aquí tenemos un defecto periodontal angular. Los defectos periodontales angulares tienen una utilidad para los tratamientos regenerativos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer, digo, ahorita estamos hablando de tratamientos no quirúrgicos, pero cuando vamos a proyectar un tratamiento quirúrgico y veo este tipo de efectos angulares, debo de estar preparada con biomateriales, con hueso, con membrana, para que independientemente de que tengamos que trabajar la zona periapical, esta zona no la podemos dejar así. Entonces, bueno, eso se los dejo como consejo. Bueno, aquí tenemos este otro caso. Aquí tenemos una separación de un instrumento. Lo retiramos, logramos pasar. Y observen, ¿no? Algunos conductillos. Este otro caso también fue un caso de un retratamiento, un premolar con la lesión. Vean, incluso la lesión ya estaba alcanzando y estaba llegando a afectar el molar. Sin embargo, cuando hacemos pruebas de sensibilidad en el molar, si el molar todavía me reporta que hay vitalidad, ese molar no lo voy a tocar. Se hace la instrumentación. Aquí hice instrumentación invertida y se inyecta el Vitapex. Generalmente cuando yo dejo el medicamento un mes o 3 semanas, un mes, y posteriormente hago la obturación del conducto. A menos que a veces sea como urgente que el paciente tenga que salir o algo, pues lo dejo por lo menos 15 días. Y ahí está la evolución. Este 6 meses después. O sea, ya observamos que ni siquiera hubo necesidad de tocar el molar, ¿no? Cuando acá, por la proyección radiográfica, se veía, incluso ya se veía ensanchamiento del ligamento periodontal de la raíz del molar. Aquí tenemos otro caso de una lesión en furcación. Hacemos fistulografía. Había una perforación a este nivel. Y bueno, este caso es un caso que particularmente me enseñó como periodoncista porque los periodoncistas no creemos en la regeneración de la furca. Sin embargo, cuando tenemos lesiones endoperidontales, sobre todo cuando son endodónticas primarias, periodontales secundarias, como es el caso que les voy a presentar, pues el tratamiento de conductos es básico e importante para la buena evolución. Este caso es de un chico que me remitieron de ortodoncia porque ya le habían indicado la extracción del primer molar por la lesión en furcación que tenía. Inicio el tratamiento de conductos, obviamente se platica con la mamá, con un pronóstico reservado. Se vean la lesión de la furcación, las angulaciones, pues normalmente cuando estamos trabajando y más cuando somos residentes, decimos, ay, no, pues la angulación no importa tanto, pero ya y no pensamos que va a ser nuestro caso del año, ¿no? Pero bueno, este caso, lo dejo obturado con Ultrapex, le hago la obturación temporal con Ultrapex para que precisamente se extienda todo el material a la zona periapical. Un mes después realizo la obturación de los conductos.
Ahí está la obturación. Y cuando le doy cita en un mes para su revisión, pues empiezo a notar como radiopacidad a nivel de la furca. Dije, si la furca no estaba así, ¿qué sucede? Aquí ustedes observan que ya coloqué una rejilla milimetrada. Dije, bueno, vamos a ver si es que estamos ganando a nivel de furca, estamos ganando densidad ósea. Lo reviso a los 3 meses. Observen cómo ya todo el Vitapex que se quedó extruido en el hueso ya se empieza a reabsorber. Y a mí me llama mucho la atención como al seguir el espacio del ligamento periodontal empiezo a observar espacio del ligamento periodontal a nivel de la furcación. Y a los 9 meses vean cómo está. Y obviamente pues me doy a la tarea de conseguir un buen protecista. ¿Sabes qué? Necesito que me hagas un super endoposte aquí porque este es un diente que ya me lo habían indicado para extracción, etcétera, etcétera. O sea, aquí es en donde tenemos que trabajar en conjunto. Yo soy de la idea de que mi labor como endodoncista, como periodoncista, no termina cuando yo veo que ya tiene buena evolución o que el paciente está sintomático. Termina cuando ese diente ya esté rehabilitado y esté en función y esté asintomático. Entonces ahí es cuando termina mi labor y eso, quién sabe. Aquí podemos observar ya espacio del ligamento periodontal. Entonces yo lo que digo, si parece ligamento periodontal, si parece hueso, para mí es ligamento periodontal y hueso y para mí se trata de regeneración. Obviamente, pues esta era una lesión endodóntica primaria que con el tratamiento de conductos tiene que resolverse la lesión. Aquí tenemos otro caso. Lo mismo se realiza el tratamiento de conductos con la extrusión del material. Incluso llega a salir, cuando tenemos este tipo de lesiones, llega a salir el Vitapex a través de la fístula o incluso a través del surco gingival. Eso no nos tiene que alarmar. Lo único que le tenemos que advertir al paciente es que va a tener un ligero sabor a yodo medio incómodo durante la evolución del tratamiento. Y bueno, ya para concluir la charla de hoy, pues bueno, el correcto diagnóstico de las lesiones endoperidontales nos va a permitir realizar el tratamiento adecuado, asegurando el buen pronóstico de las mismas. La recomendación siempre es de que no queramos dar algún tratamiento o no queramos remitir al paciente si no sabemos exactamente cuál es el diagnóstico. Pues eso sería todo por mi parte, doctor Alfonso. No sé si tengan algunas preguntas. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por tu plática. Gracias por tu tiempo. Vamos a